Y bienvenidas a la segunda semana de conferencia del webinario de antropología en Honduras. Mi nombre es Sandra Maradiaga y los voy a estar acompañando como moderadora el día de hoy. Desde el Departamento y Carrera de Antropología les agradecemos por estar presentes y también a los que ya llevan 3 días seguidos con nosotros. Esperemos nos sigan acompañando en el resto de los meses. Como sabemos, se va a estar transmitiendo desde septiembre, octubre y noviembre. Y nos van a acompañar expositores de Honduras, Nicaragua, México, Estados Unidos y Japón. El día de hoy nos acompaña la antropóloga Ana Hasseman y nos compartirá el tema sobre la antropología y el género, las contribuciones del feminismo a la descolonización de la disciplina. La antropóloga obtuvo su título de grado en antropología y economía en la Universidad de Denison, una maestría en antropología en la Universidad de Kentucky y es candidata al doctorado en el Departamento de Antropología en la Universidad de Kentucky. Del año 2007 al 2011 ejerció como docente en el Departamento de Antropología y en el Departamento de Estudios de Género y como asistente de trabajo de campo en el Departamento de Sociología en el Centro de Investigaciones Appalachia, todo esto en la Universidad de Kentucky, Estados Unidos. En el 2013 llevó a cabo la consulta comunitaria y evaluación de denuncia de poblaciones indígenas lencas en el área de influencia de impacto de un proyecto hidroeléctrico en el municipio de San Francisco de Opalaca, Intibucá. En el mismo año realizó la valoración antropológica del monumento de la gruta en La Esperanza, Intibucá, como un bien patrimonial, ambos por parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Del 2013 al 2014 realizó la evaluación de impacto del proyecto hidroeléctrico Ojo de Agua sobre comunidades indígenas Pech, en la aldea Santa María del Carbón, en Olancho. En el 2016 llevó a cabo en el Valle de Choluteca la evaluación final y sistematización del proyecto Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial por parte del BID. Finalmente, desde el 2012 hasta la fecha, ha ejercido como profesora del Departamento de Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Parte de sus antecedentes profesionales incluyen becaria del Programa de Estudios Culturales y de Idiomas en la Universidad de Kansas en los años 2013 y 2019. En el 2014 participó en el 113º Encuentro Anual de la Asociación Americana de Antropología con la ponencia Las turbulentas aguas del desarrollo, lencas organizados en contra del proyecto microhidroeléctrico en Honduras. En el 2015, durante el 10º Congreso Centroamericano de Antropología en la ciudad de Mérida, presentó la ponencia de la ruralidad al urbanismo, ladinas, mestizas e indias en los padrones del siglo XIX de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. En el 2017 fue becaria de la Dirección de Investigación Científica y Postgrado de la Universidad Nacional de Honduras. Y en el mismo año desarrolló la coordinación del panel y presentación Paisajes Culturales y Turismo Sostenible, Cosmovisión y Políticas Públicas para los Nuevos Patrimonios en el 11º Congreso de Investigación Científica de la UNAM. Para el año 2018 formó parte del Grupo de Investigación Científica de Identificación, Investigación, Educación y Gestión de los Paisajes Culturales para el Desarrollo Local. En el mismo año realizó la ponencia A nosotras nos dicen Comebarro, la colonialidad del género en el patrimonio cultural y el desarrollo, en el 57º Congreso Internacional de Americanistas en Salamanca, España. En el 2019 estuvo presente en la mesa redonda Formas de ser, estar, hacer y desocupar, ampliando y excediendo categorías de análisis, en el Congreso Anual LASA en Boston, Estados Unidos. Fue becaria del 2018 al 2019 de la beca de investigación de disertación doctoral de la Fundación Nacional de Ciencia y del Early Career Grant de la Sociedad Nacional de Geografía de Estados Unidos. Y en 2019, becaria de la Asociación de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. Sus últimas publicaciones incluyen Vendedoras ambulantes, los retos de una pobre madre pobre trabajando en la calle, en la antropología en Centroamérica, reflexiones y perspectivas. Su siguiente publicación, Hacia donde fluyen las aguas del desarrollo, proyectos hidroeléctricos y poblaciones indígenas y minorías étnicas en Honduras, en la revista de la Facultad de Ciencias Sociales. En el 2018, la Agenda de Investigación Feminista, Género, Desarrollo y Tenencia de la Tierra, por el Grupo de Investigación Interdisciplinaria, Género e Igualdades Sociales en Honduras. Y durante este año presentó su investigación de doctorado en la Universidad de Kentucky en el tema Mercancías con Identidad o Desarrollo con Identidad,
Mujeres Artesanas Lenca, Políticas Identitarias en Honduras y Economía Globales de la Cultura. Cuenta con un amplio repertorio de temas de investigación e interés como las etnografías feministas, de colonialidad, de género y feminismos indígenas, antropología económica y desarrollo, mercados, institucionalidad e informalidad, turismo e industrias culturales, gobernanza y regímenes de patrimonio, diversidad cultural, políticas identitarias, multiculturalismo e interculturalidad, cooperativas indígenas, microempresas y mujeres, patrimonio cultural intangible y paisajes culturales, antropología aplicada y, para finalizar, métodos cualitativos y métodos mixtos. Como siempre, agradecemos al Centro de Arte y Cultura por el apoyo en la realización de este webinario y a todos los conferencistas que nos van a apoyar durante la realización de este. Les recordamos que nos pueden acompañar siempre todos los martes y jueves a las 4 de la tarde desde las diferentes plataformas como Zoom y Facebook Live del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA-Valle de Sula, la Facultad de Ciencias Sociales y la carrera de Antropología. Al final vamos a tener el espacio para preguntas y comentarios que pueden enviarlas al chat de las diferentes plataformas. Y sin más, le damos la bienvenida a la antropóloga Ana Hasselman. Bienvenida, profesora. Gracias, buenas tardes. Espero que no vaya a tener problemas de conexión. Ya tuve una experiencia ahorita que empezó a llover. Pero bueno, mi ponencia, tal vez Sandra puede empezar a compartir pantalla. Listo. Mi ponencia se titula Entre y sobre la antropología y el género, las contribuciones del feminismo a la decolonización de la disciplina. Algunos antropólogos, en especial los fundadores del llamado posmodernismo en antropología, al momento de la publicación del reconocido libro Writing Culture en 1986, Escribiendo Cultura, sostenía que el trabajo antropológico de persuasión feminista, realizado en su mayoría por mujeres en las décadas previas a 1990, carecían de una verdadera contribución metodológica y conceptual en el campo etnográfico, etnístico y arqueológico. Por otro lado, otros y otras han arguido que a pesar del poco reconocimiento del trabajo de quienes proyectan sensibilidades respecto al género o quienes se posicionan propiamente como feministas, estas han contribuido a deconstruir y reinventar la relevancia de la disciplina mucho antes de los mismos postmodernistas. El pensamiento feminista ha tenido una innegable influencia en la antropología, al menos desde la segunda mitad del siglo XX. Un impacto claro de la perspectiva feminista en la antropología ha sido una seria reconsideración de la producción científica del conocimiento, específicamente el rigor de la objetividad, y un escrutinio de constructos occidentalizados como los conceptos de raza y género. Para muchas, estas consideraciones nos han llevado a plantearnos preguntas de investigación más complejas y obligado a ahondar en una seria introspección disciplinaria respecto a la relevancia actual de la agenda de investigación en la antropología. La siguiente diapositiva, por favor. El pensamiento feminista ha permitido a las ciencias sociales en general una sensibilidad y visibilidad de cómo el género permea la vida social y las experiencias individuales, y específicamente ha retado los marcos interpretativos de la antropología mediante una deconstrucción y revisión de conceptos como el de la cultura. Siguiente diapositiva. La incursión de la antropología en la crítica feminista comienza con el legado de antropólogas como Margaret Mead, Zora Neale Hurston, Ruth Benedict y Ruth Landers. Un elemento clave en común y notable en sus trabajos, aunque diversos, yace en cómo cada una, desde los inicios de la Escuela Americana de la Antropología, parece prever y anunciar una suerte de decolonialidad de género que llegará a su punto en el pensamiento antropológico del siglo XXI.
Flandes específicamente está entre los primeros antropólogos y antropólogas que abordan conjuntamente el estudio de género y la racialización al perfilar las vidas, las experiencias y la determinación activa de las mujeres sujetos de sus trabajos etnográficos, en monografías como The Ojibwa Woman, la mujer Ojibwa de 1938, y City of Women, la ciudad de las mujeres, en 1946. Por su parte, el clásico texto Coming of Age en Samoa de 1928, La adolescencia y cultura en Samoa de Margaret Mead, atrajo el interés de un público vasto, más allá de la academia, aunque los datos recolectados y activistas feministas hasta 40 años más tarde. Debates sobre la naturaleza versus la cultura. El extenso y diverso trabajo sobre la experiencia de la población negra y la historia oral de comunidades afrodescendientes norteamericanas, haitianas, jamaiquinas y hondureñas no tiene nada que envidiarle al denominado fundador de los estudios africanistas de la escuela americana, Melville Herskovits. Por otra parte, también considero el trabajo de Gladys Reichard, Spider-Woman, Mujer Araña, y el de Judith Friedlander, siguiente diapositiva por favor, Ser India en Huayapán, son precursoras al desarrollo de una etnografía propiamente feminista en la antropología. Habrá que recordar que las perspectivas feministas se volvieron más prominentes en la antropología americana durante la llamada segunda ola o la segunda oleada del feminismo, en especial fomentado por el momentum político que adquirían los movimientos sociales de grupos subalternos luchando por sus derechos civiles, entre ellos latinos, afroamericanos, entre otras minorías étnicas, así como mujeres y personas LGBT entre 1960 y 1980. Esta generación de antropología feminista, conocida como, entre comillas, siguiente diapositiva, la antropología de la mujer, sin embargo, ha sido duramente juzgada por su fuerte sesgo de género, ya que intencionalmente se enfocó de manera casi exclusiva en los roles y la visión del mundo de las mujeres. No obstante, este enfoque resultó ser un necesario sucesor a la antropología androcéntrica que había caracterizado los orígenes de la teoría y la práctica antropológica del siglo XIX. Un ejemplo de la llamada antropología de la mujer es la reconsideración que plantea Annette Weiner en 1976 sobre las interpretaciones de Bronislaw Malinowski respecto al anillo de Kulo. El trabajo etnográfico de Weiner contradice a Malinowski y vislumbra los roles cruciales de las mujeres en los procesos de reciprocidad y redistribución inherentes al intercambio exitoso de bienes en el conocido estudio de caso de los pueblos de las islas de Trobriand. También están las reflexiones que surgen de la novela de Alice Walker, en The Temple of My Familiar, traducido en La sed de mi familiaridad, de 1989, influenciado por el trabajo de Zora Neale Hurston, quien desde la ficción literaria ofrece una examinación histórica de la opresión y el racismo con una mención de género, un aspecto prácticamente ausente o ignorado y criticado por ella misma en el texto contemporáneo y mundialmente reconocido del antropólogo Eric Wolf, Europe and the People Without History, Europa y la gente sin historia, de 1982. El trabajo de Marjorie Shostak de 1981, Entre las y los cazadores-recolectores del desierto de Kalahari, también demostraba su insatisfacción respecto a la caracterización superficial y generalizada de la organización social de este pueblo en etnografías previas. Su trabajo de una historia de vida, la que mediante una aproximación dialógica logra presentar las experiencias de vida y sus significados desde los ojos de una mujer, en Nisa, The Life of Words of Pung Woman, la vida y palabras de una mujer Pung.
A partir de los años 80, siguiente diapositiva, no, ya la tiene, gracias. A partir de los años 80, el pensamiento feminista de la antropología fue más allá de la antropología de la mujer y fue más allá de la pregunta clave inicial de Simone de Beauvoir, ¿qué es ser mujer? Y fija su mirada en los orígenes de las desigualdades laborales, enfocándose en las preguntas: ¿cómo se constituye diferencialmente el poder como diferencia de género? ¿Qué papel juegan la ideología y el conocimiento en estas relaciones de poder? Varias antropólogas y antropólogos concluyeron que todas las formas sociales han sido y siguen siendo dominadas por hombres. Ello no se refiere necesariamente a una pasividad o subordinación universal entre las mujeres, sino que a pesar de las prerrogativas de las mujeres y los derechos que ellas puedan disfrutar, siempre se pueden observar instancias de privilegios exclusivos a los hombres en todas las culturas del mundo. Estas interrogantes y reflexiones llevaron a que esta generación de producción antropológica feminista, conocida como la antropología de género, se dedicara a recolectar datos transculturales y desagregados que ayudasen a una mejor comprensión etnológica de las diversas formas y contextos de la subordinación entre hombres y mujeres. Esto es algo que no solo estaba sucediendo en la antropología, también estaba sucediendo en otras disciplinas de las ciencias sociales, y ahí está ejemplificado por el trabajo del economista de Esther Bossel. Con la publicación Women, Culture and Society, Mujer, Cultura y Sociedad, de Michelle Rosaldo y Louise Tanfer de 1974, antropólogas Sherry Ortner, Peggy Sunday, Jane Collier, entre otras, colectivamente corroboran que la desigualdad de género no es y nunca ha sido reducible a lo que tenemos entre las piernas. Y con ello, provocaron diversas discusiones sobre las divisiones sociales de lo doméstico y lo público, y sobre el explícito reduccionismo biológico de las mujeres que pretende explicar su diferenciación de los hombres. Shirley Ortner, por ejemplo, en su contribución a ese volumen con Is Female to Male What Nature is to Culture, es lo femenino a lo masculino lo que la naturaleza es a la cultura, echa mano de la analogía de estructuras profundas de Levi Strauss para analizar oposición de naturaleza, mujer-hombre, mente-cuerpo, público-doméstico, y arguye cómo el sexo biológico, en particular la asimetría sexual en relación a la gestación, es utilizado para organizar y legitimar el papel y los roles tanto de él. Y esto confirma la temida duda de que discursivamente y simbólicamente la mujer ciertamente es a la naturaleza lo que el hombre es a la cultura. Otras antropólogas de esta generación cuyas investigaciones han marcado tendencias importantes dentro y fuera de la disciplina son Nancy Shepherd Hughes con Death Without Weeping, La muerte sin llorarla o La muerte sin llanto, de 1989, y los planteamientos conceptuales de la conciencia oposicionista, las metodologías de los oprimidos y las matrices de opresión de Chela Sandoval, Peggy Sunday y Patricia Hill Collins, respectivamente. Las antropólogas, quienes siguieron una perspectiva materialista, se volcaron en explicaciones de fenómenos socioculturales por medio de diapositiva, por favor. Tal es el caso de la reelaboración de la teoría de Engels sobre la familia, el parentesco y la organización, realizado por Karen Sachs. Entre las exponentes de la antropología feminista materialista también están Eleanor Leacock, Helen Saffa, María Fernández Kelly y June Nash, quienes han examinado procesos de proletarianización en el tercer mundo o globo sur. Y el papel del 7 examinó las redes de apoyo que construyen las mujeres en ámbitos laborales, formales e informales.
En 1975, Shulamit Firestone, en La dialéctica del sexo, provee un análisis marxista del patriarcado mediante una dialéctica histórica basada en el trabajo reproductivo de las mujeres. Y en el 2009, Michelle Barrett arguye que las realidades que viven las mujeres en términos económicos son provocadas por las economías e ideologías capitalistas que mantienen a las mujeres limitadas en lo privado y doméstico. También está el trabajo de Bustos de 1994 sobre las mujeres en el mercado informal en América Latina, donde presenta un análisis marxista feminista para comprender la determinación y preferencia de las mujeres por insertarse y ser parte del mercado laboral en la informalidad. Vemos entonces que la antropología feminista materialista, mucha de ella de corte marxista, de los años 70 y 80, ha contribuido a una exploración de las relaciones entre las desigualdades de género y el funcionamiento. Y ha contribuido a medir la importancia del trabajo no remunerado de las mujeres en los procesos de despojo y de amplia escala global. Así mismo, en el 2015, fíjese que se está cortando un poco, entonces no sé si quiere optar por apagar el video, tal vez va más fluida la conexión. Gracias. Ok, me avisan, voy a retroceder un poquito entonces. Vemos entonces que la antropología feminista materialista, mucha de ella de corte marxista de los años 70 y 80, ha contribuido a una exploración de las relaciones entre las desigualdades de género y el funcionamiento de la economía. Y han contribuido a medir la importancia del trabajo no remunerado de las mujeres en los procesos de despojo y de acumulación de capital a escala global y a escala local. Asimismo, en el 2015, Elizabeth Frugo identifica nuevas avenidas de escrutinio antropológico que se verían beneficiadas por aproximaciones feministas a la economía política, como ser los procesos de gobernanza y gobernabilidad, así como los proyectos y discursos neoliberales, lo cual Bruegel ha denominado el feminismo de mercado, market feminism. Es decir, que la antropología de género demuestra que es necesario enfocarse en las mujeres en relación con los hombres, tanto sus lugares en la vida cotidiana e interacciones sociales concretas, y los significados que hombres como mujeres atribuyen a sus actividades, su estatus y roles, para poder comprender las formas y las escalas de desigualdad y prácticas del poder. Por lo tanto, una de las contribuciones del feminismo en la antropología ha sido reconocer que las relaciones de género, mujeres en relación a hombres, mujeres en relación a mujeres y hombres en relación a hombres, son cruciales para comprender la experiencia individual en contextos socioculturales específicos y sus interconexiones globales. La antropología feminista puso de cabeza a la etnografía convencional. Los postulados de oposiciones binarias y el individualismo metodológico, y también retó a aquellos que aún cerrando el siglo XX consideraban a la sociedad como una suma lineal y homogénea de necesidades individuales. Desde la antropología de género se insiste en que siempre existen y han existido formas que desestabilizan la coherencia cultural de una sociedad, por lo que también debemos enfocarnos en los hechos políticos y sociales que guían y forman parte del ethos de cada individuo y de las diversas, a veces divergentes y simultáneas, visiones de la vida. Es claro que la antropología se ha beneficiado de una relación a veces incómoda, antagónica, con el feminismo, desde las críticas iniciales en contra de una antropología ubicuamente occidentalizada, positivista y androcéntrica, que ha resultado en un cambio de paradigma en la disciplina. Ello es más
evidente en los estudios de postcolonialismo y de estudios de otredad y estudios de alteridad, gracias a las contribuciones de pensadoras feministas como María Lugosi y Chandra Mohanty, quienes se dieron a la tarea a descentrar la proyección colonialista blanca masculina universal como ser humano genérico, una idea prevalente en todas las ciencias sociales. Estudios teóricos poco cuestionados hasta entonces sobre la cultura con C mayúscula y culturas con C minúscula y sobre la visión holística de la disciplina antropológica. A partir de la década de 1990, las y los antropólogos de la generación denominada antropología feminista, siguiente diapositiva por favor, critican a sus colegas de la generación, critican a sus colegas de negligentes al hacer una mala praxis científica, utilizando métodos comparativos que tienden a cambio. La antropología feminista busca robustecer métodos históricos comparativos para el oficio, la diversidad cultural, visto desde un lente más subjetivo, sustituyendo una objetividad imposible y una objetividad universalizante. Aquí está el libro de Women Writing Culture, Mujeres Escribiendo Cultura, que se publicó en 1995, que fue una respuesta directa al libro de los postmodernistas en la antropología Escribiendo Cultura. Se propone la creación de un canon feminista en la disciplina y critican a la antropología por ser debido a la sistemática exclusión y silenciamiento de mujeres en la academia. Este libro tiene contribuciones Harrison, Libla Abulugod, Catherine Lutz, Kirin Narayan, Iowa Ong y Anna Lowenhoff-Singh. También este libro sirve como una contraparte y respuesta a la crisis del movimiento feminista que fue representado claramente en un libro previo de 1980, This Bridge Called My Back, esta puente llamada Mi Espalda. Bien. Como consecuencia que proviene de la antropología feminista, vemos una intersección especialmente productiva que se ha desarrollado en lo que ahora conocemos como la etnografía feminista. Según Lila Abulugod, la etnografía fronteras entre el ser yo, el ser y yo, quien estudia a otros y otras. De manera fructífera, la construcción de las identidades y la multiplicidad de identidades. La feminista ha sido muy productiva en su rechazo de la creación romántica y la ficción ingenua de uno de los contextos etnográficos que ella estudia, como si esta fuera una mosca en la pared. La importancia de la experiencia personal, la exploración de la naturaleza del yo y del ser, y la reflexividad también son características de la antropología feminista. Ello ha fortalecido, ha arraigado a la antropología en la etnografía nuevamente, al lograr palpar la experiencia vivida de uno y de una con y en relación a otros y otras. Podemos ver que en los años de 1950 la reflexividad ya caracterizaba el trabajo de antropólogas mencionadas antes, como Delory, Hurston, Reichert y Landes, una cualidad que en su momento fue criticada y considerada controversial, más folclórica o anecdotal, antropológica y científica, cuyos legados hasta ahora han sido redescubiertos y legitimados en la disciplina. La subjetividad y la agencia, que es una mala traducción, su mejor traducción es libre albedrío, son dos temáticas adicionales de gran relevancia en la antropología que se han visto beneficiadas por una perspectiva feminista.
Ejemplos de ello son la etnografía sobre los sentimientos. Siguiente diapositiva, por favor. Ejemplo de ellos son la etnografía de los sentimientos y maneras de expresar de mujeres beduinas de Lila Abu Lughod de 1986, la y la deconstrucción del ser y del sumo de Ashik Nandi de 1983 y la etnografía de Igor Copy, roles de las mujeres y sus identidades existenciales, en la que el autor cuestiona cómo es que surgen instancias que mujeres asumen posiciones de poder en sociedades tradicionales o progresivas, incorporando la distinción entre ser y. En Making Gender de 1996, Haciendo o Creando el Género, Sherry Ortner apunta cómo los feministas de las décadas previas sobre la subordinación universal de las mujeres sobreenfatizaron una coherencia dentro del mismo pensamiento y movimiento feministas, lo que resultó, en su opinión, contraproducente al quehacer antropológico. Ortner considera que la contribución más importante del pensamiento feminista a la antropología más bien ha sido la búsqueda de las excepciones, de las contradicciones, de los conflictos y de las verdades parciales en cada cultura, logrando vislumbrar la diversa, múltiple e inconsciente naturaleza de las ideologías, roles y prácticas de género. Es así que el concepto de género ha servido como una herramienta heurística para deconstruir lo que hemos entendido por cultura, por etnicidad e identidad, conceptos que permanecen aún ahora en discusión con definiciones. El concepto de género, por tanto, ha contribuido a apreciar la cultura y las políticas identitariamente en negociación, en performance y además híbridas. Desde la perspectiva de la antropología feminista, la cultura consiste por un lado en prácticas discursivas intersubjetivas y por otro, la cultura es un proceso político inacabado. Por tanto, la antropología feminista es siempre aplicada y siempre es política. La producción académica de las mujeres del tercer mundo, de las mujeres del cuarto mundo, feminismos indígenas y de las feministas negras y afrodescendientes también han jugado un papel importante en potenciar la agenda de investigación de la antropología y las ciencias sociales. Esto es especialmente evidente en la deconstrucción teórica y reelaboración de nociones de diferencia y diversidad al criticar las dimensiones epistemológicas en las representaciones y en la producción de conocimiento. Siguiente diapositiva. Además, los como mujeres del tercer mundo y mujeres de color, en inglés Women of Color, han problematizado cuestiones de clase, identidad sexual, identidad de género, racismo y racialización desde los años 80 y han desafiado constantemente a la antropología feminista a lidiar en términos teóricos y prácticos con temas de conciencias múltiples y situatividad. O Norma Larcón, Sandoval, Collins, Sabela, Braga, Ansaldúa y Suárez. Siguiente diapositiva. Más. Estos otros, entre comillas, colectivos feministas responden al llamado de Edward Said, de Arturo Escobar y de Brenny Mendoza por producir conocimiento y ciencia desde los márgenes, al reubicar al objeto de estudio de la antropología y descolonizar las construcciones del sujeto en la antropología. Es así que el pensamiento feminista ha sobrepasado sus propios límites mediante indagaciones y agendas de investigación que ahora están reconsiderando no solo el quién habla por quién, la pregunta de Gayatri Spivak, pero también acude a nuevas preguntas como cuál y qué tipos de poder están contenidos dentro de las categorías de género, cómo empieza y trasciende a sujetos trazados
por sus experiencias de género y cuáles son las consecuencias de hacer para proyectos feministas pluriversales a futuro. Siguiente diapositiva, por favor. La antropología feminista ha explorado la participación de las mujeres en movimientos sociales, en particular los colectivos de mujeres que se enfrentan al capitalista. Una contribución significativa de la antropología feminista latinoamericana ha sido entre intereses estratégicos e intereses prácticos, Maxime Molineaux, de 1986 y otro texto en 1900. Movilizaciones y grupos organizados de mujeres en la revolución sandinista de Nicaragua. Siguiente, fotografía de Maxime Molineaux, otro texto del 2006, también elabora una crítica de cómo los derechos de las mujeres como derechos humanos han sido cooptados por recientes intervenciones desarrollistas en América Latina. Martha Hamas y John Scott han abordado desde el postestructuralismo debates de igualdad versus la diferencia y distinciones conceptuales y pragmáticas entre el género, el sexo biológico y la sexualidad en el pensamiento feminista. Laura Hobson-Herlihy en el 2014 explora cómo mujeres y hombres miskito nicaragüenses están negociando construcciones locales de roles de género, amor romántico, masculino, womanhood, mientras se acogen a y rechazan la legislación estatal en contra de la violencia doméstica entre comunidades misquitas, mestizas y garífunas. También son ejemplares los ejercicios de subjetividad y reflexividad, los trabajos de Diane Nelson, Marisol de la Cadena, Blanca Muratorio y Bárbara Potthast, quienes complejizan las construcciones de ideas culturales, de multiculturalismo, la interculturalidad y proyectos de nación en América Latina. Siguiente diapositiva, por favor. O no, ahí quédese, perdón. Además, la antropología feminista latinoamericana también ha producido una vasta porción de la pobreza, las condiciones estructurales que fomentan la exclusión política y socioeconómica de las mujeres y la creación y el fortalecimiento de redes transnacionales de movimientos y colectivos de concientización en temas de género y derechos humanos. El trabajo colaborativo e interdisciplinario entre las cientistas sociales Shannon Speed, Miley Blackwell y Aida Hernández Castillo, esta última es antropóloga, también es ejemplar de una producción colectiva reflexiva en metodologías de base que han establecido conjuntamente y en colaboración con las y los sujetos de estudio, y ello ha resultado en la conceptualización de los indígenas como nuevos sujetos de derechos. Es decir, que las comunidades indígenas, por ejemplo, actualmente cuentan con una nueva ciudadanía de mercado, y cuentan también con nuevos espacios alternativos de interlegalidad para acceder a sus derechos y resistirse a la disminución actual de sus derechos consuetudinarios, civiles y humanos. Este colectivo interdisciplinario, únicos como colaboradores y colaboradoras, responde a las sugerencias de Charles Hale en el 2008 y de John Rappaport del mismo año, de una antropología involucrada políticamente y una antropología que reconoce a las y los sujetos de estudio como legítimos portadores y productores del conocimiento. La reciente publicación Florence Babb en el 2015, teorizando sobre el género, raza y el turismo cultural en América Latina, es un ejemplo de viejas temáticas en nuevos contextos con interesantes giros para futuras agendas de investigación antropológica. En su libro, Babb propone que aun cuando la desigualdad y la pobreza dominan en la vida de la mayoría en América Latina, los procesos simultáneos de identificación de género y etnicidad
ponen un nuevo capital cultural a disposición de pueblos y minorías étnicas, en particular a mujeres, quienes parecen dando mayor inclusión discursiva en las agendas nacionales de desarrollo, en donde la diversidad cultural es una ventaja económica. Por tanto, BAB renueva y problematiza las discusiones de Blanca Muratorio de 3 décadas previas. Si ser mujer de hecho nos hace más indígenas y ser indígena es una fuente de capital cultural, ¿qué implicaciones tendrá en relación a las mujeres indígenas como emprendedoras, como beneficiarias del desarrollo y como ciudadanas? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí he expuesto una pequeña muestra de la pletora de investigaciones latinoamericanistas y latinoamericanas a través de las reflexiones epistemológicas en el habeas humanista de la antropología. Ha contribuido de hombres y mujeres y las experiencias de hombres y mujeres en lucha, en contextos que continúan y derechos humanos como ciudadanos y ciudadanas. Es decir, estamos tratando con una ciudadanía desde abajo y a la vez de ciudadanos y ciudadanas del mundo. Y esto al fin es la característica singular de la antropología feminista, que continuamente explora modos alternativos del feminismo en el trabajo aplicado y políticamente involucrado, mientras insistentemente trabaja para cerrar brechas entre la academia y las y los actores de las movilizaciones de base. Siguiente diapositiva. No puedo terminar sin brevemente mencionar la gran heterogeneidad y riqueza que ha producido y continúa produciendo la antropología feminista negra norteamericana y afrodescendiente latinoamericana. Desde su elaboración del concepto de interseccionalidad, Stanford Theory asevera que las dinámicas políticas que conlleva rechazar y superar jerarquías de género, una ciencia que será más consciente de la historia que le antecede para no repetirla y que la hará también más responsable por sus prácticas en el presente siendo el único futuro certero que tenemos. Bien. Más que esto es un caso excepcional a seguir en la antropología del siglo XXI, una que sea interdisciplinaria, con ideología que continúe deconstruyendo el concepto de género y que continúe promoviendo una mejor comprensión de las cuestiones de racialización y clase. Bernie Mendoza, sin embargo, nos advierte que para estos otros, entre comillas, feminismos latinoamericanos, aún hay mucha tela que cortar. No obstante, considero que el curso actual de la antropología feminista, más tarde, hará posible el diálogo a través de la diferencia y entre diversos y diversas subalternas, sea mestiza, sea euroamericana, sea un diálogo en que ninguna requerirá interlocutores y cada una producirá sus propios enunciados de historia y la ciencia. Gracias. Muchas gracias, profesora. Lastimosamente el tiempo es súper corto, pero ya tenemos unas preguntas para usted. Por parte de Claudia Funes, menciona que definitivamente el incluir a la mujer en papeles políticos, tanto en grupos étnicos como en otras sociedades latinoamericanas, es una necesidad. Pregunta, ¿qué cambios considera deberían suceder desde ya en nuestro país para lograr sociedades más justas y equilibradas en que las mujeres lideren? Esa es una pregunta para la cual yo quizá no tengo la solución. Sin embargo, me llamó mucho la atención en el comunicado de la cadena nacional, que no sé si ustedes se fijaron, que ahora, de ahora en adelante, además de darnos toda la noticia y la actualización positiva de COVID-19,
se les va a dar un espacio exclusivo para que el Instituto Nacional de la Mujer pueda darnos también estadísticas sobre qué es lo que está pasando durante este momento de cuarentena con la violencia de género, con la violencia intrafamiliar y doméstica. Y esto me llamó mucho la atención. Creo que algo que hay que hacer, por donde hay que empezar, es visibilizar lo que está sucediendo, darnos cuenta claramente del problema y no caer en razonamientos de que ahora en el 2020 es mejor que en 1950 o que es mucho mejor que en 1810 o que ahora ya no hay desigualdad de género como había antes. Ese tipo de pensamientos, ese tipo de ideas y frases suelen hacer borradura, invisibilizan lo que está sucediendo y los logros que hemos obtenido. Entonces, me pareció que si bien tengo muchísimas críticas del gobierno actual, creo que esa pequeña demostración y de visibilidad de algo terrible, que es otra pandemia, como bien dijo la ministra del Instituto Nacional de la Mujer. Muy relacionado con este tema que estaba hablando usted de la pandemia, nos dicen que justo ahorita se ha evidenciado un desequilibrio en las responsabilidades de la mujer en el hogar, alimentación, limpieza, orden, mayor involucramiento en el aprendizaje de los hijos y el trabajo a distancia. Donde las mujeres no han asumido estas responsabilidades, surge el conflicto en la familia, incluso en sociedades muy avanzadas. ¿Cómo cree que esto cambiará el abordaje de este tema a futuro en la antropología? No estoy segura que entiendo la pregunta o el comentario. Que las mujeres se han rehusado a asumir roles que por hecho deben ser de ellas durante la cuarentena. No entiendo la pregunta. Creo que sí es lo que trataban de decir. ¿Qué implicaciones tiene? Pues los hombres aprenderán a hacer tortillas también, espero. Los hombres también darán de mamar y cuidarán a sus hijos, espero. Es decir, esta es una contraparte, es un diálogo. Creo que algo que mucha de la literatura de los años 90 para acá demuestra que todos los logros obtenidos de los movimientos feministas, y son muy diversos, de los movimientos feministas han sido mujeres peleando y arañando por hacerse un espacio en distintos sectores de la vida, pero nunca nuestra contraparte ceda esos espacios. No hay disposición de ceder esos espacios. Entonces vimos en los años 50, después de las mujeres salieron al mercado laboral y empezamos a hablar de esa dicotomía entre lo público y lo privado, ahora que no es lo privado. Pero los hombres, cuando las mujeres salieron a trabajar, los hombres no regresaron a la casa. Los hombres siguieron ganando más y siguen ganando más que las mujeres. Las mujeres deben tener 2 y 3 empleos para poder ganar lo que gana un hombre. ¿Y qué pasó con toda la actividad reproductiva social que siempre ha sido feminizada? Lo hicieron otras mujeres. Empezaron a hacer otras mujeres. No lo asumieron hombres. Entonces creo que también falta en nuestra conversación y que sí se está haciendo en el feminismo, en la teoría feminista, no solo en la antropología feminista, es hablar sobre más significa ser y estar en función de ser hombre, o también lo que significa no solo tal vez quizá en algunos momentos hablar de otro tipo de subjetividades que no calzan dentro de esas identidades de género o dentro de esa dicotomía o dualidad entre la homosexualidad y la heterosexualidad, por ejemplo, y hablar de todos y todas nosotras como
personas, sujetos de derecho. No sé si eso contesta la pregunta, pero es lo que puedo ofrecer. Ya que mencionaba esto de la teorización, ¿verdad? En el feminismo. Tomando un extracto del ensayo Una sola voz, mata dos voces de Margaret Waller, ¿usted cree que existe una exclusión en las prácticas académicas cotidianas de enseñanza y publicación, como en las teorizaciones elevadas, menciona ella, relacionadas con la producción de conocimiento? Yo creo que al estar leyendo mi poema quedó claro de que sí hay una exclusión o un silenciamiento de producción de conocimiento, no solo académica, sino fuera de la academia. Por ejemplo, tenemos muchos, ustedes han mencionado ustedes muchos textos aún publicados por hispanohablantes, quienes los han publicado en inglés y que nunca hay traducción al español. Y eso es un catch-22, como dicen en inglés. Tiene problemas de ambos lados. Una de ellas es que cuando nosotras, las que estamos en el mundo académico, no publican en el espacio anglosajón, en mi caso, por ejemplo, entonces no es una publicación que es considerada, no es legítima. No es legítima. Mi propia terna, por ejemplo, me solicita que todo lo que yo publique sea en inglés. Y por otra, y claro, si yo publico en español, a veces existe el riesgo, y ha sucedido antes, que etnia anglosajona se roben esas ideas porque poca gente lee en español y se roba entonces las ideas de aquellas y aquellos que publicamos en español. Por otra parte, si no reivindicamos el español como parte de nuestro haber también desde el sur, de producir desde el globo sur, de producir desde los márgenes, y desde la marginalidad en la academia, en este caso anglosajona, entonces estamos nosotros reforzando esa desigualdad y esa exclusión. Entonces deberíamos, para propósito de nuestro avance profesional y reconocimiento, publicar en inglés sin duda, pero no olvidarnos de publicar en español. Para que también las y los que están en la carrera de antropología, por ejemplo, puedan tener acceso a toda esta cantidad de literatura que es tan importante y que por no poder leerla no nos da la excusa de no conocerla. Entonces, creo que eso es lo que puedo decir. Sí, justo ella menciona que al final es un problema estructural y de contexto, no tanto personal, el que exista como esa exclusión en ese ámbito. Le preguntan que si podría ampliar sobre la relación que mencionaba anteriormente de lo femenino es a lo masculino lo que la naturaleza, la cultura. Bueno, el artículo está en español, así que le recomiendo a quien quiera que haya hecho ese comentario que se lea el artículo de Sherry Ortner. Ella hace una relectura, ella revisita ese artículo que creo que es de 1983, regresa a él 15 años después y retoma y corrige algunas de sus propuestas, pero la idea es que simbólica y discursivamente nosotros hacemos ciertas ecuaciones o ciertas equivalencias, mejor dicho, entre ser mujer, por ejemplo, asumir ser mujer, o la equivalencia de que como nuestro rol en la reproducción tiene que ver con gestar 9 meses, que no lo pueden hacer aún los hombres, ¿verdad? Cargar una panza durante 9 meses, aunque no todas las mujeres lo hagamos, pero asumir que todas las mujeres tenemos ese rol en la reproducción biológica nos hace entonces a nosotras reproductoras en términos
naturales, nos hace más conectadas con lo natural, lo cual hizo necesario que los hombres buscaran su propio espacio de reproducción. No es la reproducción biológica, sino que es la reproducción social. Y lo que hace el hombre entonces es, por ahí va el argumento de Sherry Ortner, pero nuevamente le recomiendo a quien quiera que haya hecho un excelente artículo. Okay. Y finalizando ya con esta pregunta, ¿cuál es el rol de la mujer indígena en la educación actual? Bien, hay una gran preocupación porque hay muchas lenguas que están en peligro, es decir, que pronto no habrán suficientes personas que hagan posible que esa lengua sea viable como una forma de comunicación, que no solo hay comprensión, sino que hay respuesta de personas que lo comprenden, pero que también lo hablan. Y en ese sentido, las mujeres y las mujeres indígenas siempre en la literatura se ha pensado que son ellas quienes juegan un papel importante en la enseñanza de la lengua indígena. Entonces suelen ser niños cuyas madres son indígenas quienes pueden aprender y replican y mantienen la obtención y el uso de eso en el sistema de educación formal, y probablemente por ahí, y sé que por ahí hay por lo menos una persona que quizá puede contestar dentro de los programas de educación intercultural, por ejemplo, intercultural bilingüe, qué papel puede indígena en la enseñanza o en la educación formal. Pero sí creo que está un poquito fuera de mi ámbito de conocimiento. Muchísimas gracias, profesora. Tenemos muchos comentarios felicitándola por la ponencia, que se los vamos a hacer llegar luego porque lastimosamente ya nos quedamos sin tiempo. Pero sí tenía muchas más preguntas y gracias, muchas gracias por brindarnos su tiempo. Y recordándoles que sí, este jueves nos estará acompañando la arqueóloga Whitney Goodwin con el tema investigaciones recientes en el sitio arqueológico de Selim Farm, noreste de Honduras. Así que muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy.